cuyo rostro vería dentro del bullicioso café, lo notó casi instantáneamente en medio del estruendo. Sus sorprendentes ojos verdes y por un momento el mundo a su alrededor se derritió. «Eres aún más hermosa de lo que imaginaba». Elizabeth Richards saludó, su voz un agradable barítono. Las palabras eran las mismas que sus letras, pero sonaban mucho más encantadoras cuando las pronunciaba en voz alta. Sostuvo, le tendió una mano y ella la tomó. Su corazón latía como un tambor contra sus costillas. «Richard», ella sonrió, su voz suave pero temblorosa con palpable emoción. Sus manos se cerraron. Una ráfaga de calidez se extendió entre ellos, notó el leve toque de colonia en él. Terroso y cálido como un bosque después de la lluvia, era reconfortante, atractivo. Mientras profundizaban en la conversación, Elizabeth se encontró completamente absorta. Richard era articulado y encantador, un espejo perfecto de sus cartas. Le preguntó sobre su vida, sus pasiones, incluso sus sueños, y ella se encontró revelando más de lo que había pretendido. Su interés genuino era adictivo, pero a medida que avanzaba la noche no podía quitarse de encima una sensación de presentimiento que acechaba justo debajo de su euforia. Las historias de Richard sobre sus viajes y las muchas vidas que tocó se sentían casi demasiado perfectas. Su mirada al mismo tiempo cautivaba. Tenía una pizca de misterio que parecía ocultar más de lo que revelaba, incluso la forma en que a veces se quedaba en silencio a mitad de una frase, como si estuviera perdido en un recuerdo, parecía extrañamente inquietante. Ella se sentía atraída hacia él pero al mismo tiempo desconcertada e inconsciente de su aprensión. Richard continuó compartiendo cuentos. Elizabeth escuchó atrapada en su red de palabras, pero la semilla de la duda había brotado. ¿Era él realmente el hombre detrás de esas apasionadas cartas o era todo Asad? ¿Era este el mismo hombre que había prometido amarla o era otra de sus aventuras que pronto sería reemplazada por una persecución más emocionante? Interrumpiendo sus pensamientos, Richard se inclinó más cerca. Sus ojos esmeralda suavizaron a Elizabeth. «He esperado tanto por este momento para estar aquí contigo», él confesó. Su voz un tierno susurro. Abrumada, Elizabeth sintió un revoloteo en su estómago. Sus palabras agitaron un remolino de emoción dentro de ella. Podía confiar en él. Sintió un anhelo de creer sus palabras para entregarse a este romance whirlwind. En ese momento su teléfono vibró devolviéndola a la realidad. Era una llamada entrante de su mejor amiga Sara. Excusándose tomó la llamada, su corazón martillando. La voz de Sara estaba ansiosa al otro lado de la línea. «Liz, tengo noticias sobre Richard». El corazón de Elizabeth se apretó y sintió un escalofrío recorrer su espalda. El café pareció cerrarse a su alrededor. El ruido de los platos entrechocando y los murmullos de los clientes se desvanecieron en un zumbido indistinto. ¿Qué estaba a punto de escuchar? ¿La verdad sobre Richard o algo que pudiera destruir sus sentimientos emergentes? Sus sueños nacientes. Mientras miraba a Richard, el hombre que era la encarnación de sus esperanzas y temores, se preparó para una revelación de una confrontación que la noche había tenido. Acaba de comenzar y ama. El cruel engaño estaba a punto de desarrollarse. Capítulo 2. El baile de máscaras. «Sara, ¿qué está pasando?», Elizabeth preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Se mantuvo alejada del bullicioso café, sintiendo el frío de la incertidumbre bajo el cielo estrellado. «Escúchame, Liz, encontré algo acerca de Richard». «¿Necesitas saber?», Sara sonó angustiada. Sus palabras salieron apresuradamente. «Pero estamos en medio de nuestra cita. Salió con Richard hace años, ella acaba de comunicarse conmigo». Sara procedió a compartir la historia de Melissa. Cada palabra golpeó a Elizabeth como una daga en su corazón. Richard no era el hombre que decía ser. Melissa pintó un cuadro de un manipulador, un hombre experto en el arte de engaño. No puede ser. La voz de Elizabeth tembló. «Él no es esa persona, no puede ser, Liz. Sé que es difícil de creer, pero suficiente, Sara. Necesito tiempo para procesar esto». Elizabeth espetó abruptamente. Terminando la llamada, mientras regresaba a su asiento, miró Richard sus hermosos rasgos, los ojos brillantes, la sonrisa entrañable. Todo parecía una máscara bien elaborada. Ahora debajo de su exterior seductor había una realidad más oscura. Richard levantó la vista de su teléfono, una sonrisa adornando sus labios. «¿Todo bien? Si no, no lo sé». Elizabeth confesó que sus ojos se llenaron de lágrimas. La expresión de Richard suavizó a Elizabeth. «¿Qué pasó?», él preguntó extendiendo la mano para tomar su mano. Elizabeth se alejó, su mente llena de confusión. Sentía como si estuviera tambaleándose al borde de un precipicio. Tal era sumergirse en profundidades desconocidas. Retirarse era siempre pregunta que podría haber sido quién.
¿Eres Richard?, preguntó con voz llena de una mezcla de miedo y resolución. ¿Qué quieres decir con Elizabeth? Soy quien siempre dije yo soy Elizabeth, respiró hondo ordenando sus pensamientos. Es cierto, Richard, manipulaste y engañaste a Melissa. Richard congeló su sonrisa, se desvaneció, sus ojos verdes se oscurecieron. Melissa, ¿cómo lo hiciste, Richard? Ella repitió, su voz una demanda severa. Richard miró hacia abajo, aparentemente lo tomó por sorpresa. Fue hace mucho tiempo, Elizabeth. Él comenzó a hablar con una voz apenas audible. Yo era una persona diferente y luego una persona diferente o una persona que llevaba una máscara diferente. Ella respondió. Richard se estremeció ante sus palabras, pero ella mantuvo su mirada firme. Cometí errores, Elizabeth. Errores de los que me he arrepentido desde entonces, pero ya no soy ese hombre. Elizabeth sintió una avalancha de emociones, ira, traición, pero también una extraña sensación de alivio. La verdad quedó abierta. No más secretos, no más máscaras, pero ¿cómo puedo creerte, Richard? ¿Cómo puedo saber que esto no es otra de tus manipulaciones? No puedo hacer que me creas, Elizabeth, respondió con la voz ahogada por la emoción. Todo lo que puedo hacer es probarte lo que valgo. ¿Era sincero o lo era? Esto solo era otra capa de su engaño. Ella no lo sabía, pero quería descubrirlo, necesitaba descubrirlo bien. Richard declaró, su voz resuelta. Pruébalo. En las siguientes horas Elizabeth se encontró en un torbellino de emociones. Richard reveló su pasado, un mulligan de bondad y maldad y manipulación del amor y el engaño. Ella lo observó, lo escuchó, lo analizó con cada revelación y se encontró dividida entre la promesa de amor y el miedo al engaño mientras el amanecer aparecía sobre el horizonte de la ciudad en el que estaban juntos. La azotea de su edificio de apartamentos, el mundo tranquilo a su alrededor. Elizabeth miró a Richard, sus ojos reflejaban la luz de la mañana, sus rasgos grabados con cruda sinceridad. Tal vez estaba diciendo la verdad, tal vez había cambiado o tal vez era otra fachada de la que no estaba segura, pero habían decidido descubrirlo con las primeras luces del nuevo día. El hombre que había provocado un torbellino de emociones en su vida, las revelaciones de la noche anterior la habían dejado más confundida que nunca. Elizabeth Richards, comenzó, su voz no más que un susurro contra el zumbido de la ciudad. Despiértase. Que es mucho para digerir, pero no prometo que ya no soy ese hombre. De esperanza dentro de él. Después de todo, la gente podría cambiar. No se trata de ti, Richard, dijo finalmente, su voz más firme de lo que sentía. Se trata de mí. Necesito descubrir dónde estoy en todo esto. Se alejó dejando a Richard en la azotea. El frío del aire de la mañana la envolvió como un sudario reconfortante, pero hizo poco para enfriar el caos febril de sus pensamientos durante el resto del día. Y despertó dudas en su mente. Revisó su primer encuentro, sus conversaciones, el encanto, la risa y luego las alarmantes revelaciones. El tira y afloja entre su corazón y su mente la dejó agotada. Decidió conocer a Melissa, la mujer del pasado de Richard. Tal vez hablar con ella le daría una imagen más clara. Se conocieron en un café tranquilo en las afueras de la ciudad. Melissa era una mujer de gracia y encanto, pero sus ojos mostraban las marcas del tormento pasado mientras Melissa contaba su historia. Elizabeth sintió una punzada de simpatía por la mujer. Su historia hacía eco del dolor, traición y las amargas consecuencias de la manipulación de Richard, pero también notó un matiz de cariño en los ojos de Melissa cuando habló de Richard. ¿Podría ser que Richard había cambiado? No te diré qué hacer. Elizabeth. Melissa dijo finalmente, su voz tensa con un tono viejo. Solo tú puedes decidir qué es lo mejor para ti, pero recuerda que un saltador no cambia sus puntos. Sus palabras dejaron a Elizabeth en un dilema más profundo. Estaba atrapada entre un pasado que parecía condenar a Richard y un presente que pintaba una imagen diferente. ¿Y si Richard hubiera cambiado, y si no lo hubiera hecho? Los días se convirtieron en semanas llenas de episodios de contemplación, dudas sobre sí mismo y dolorosa introspección. En el silencio de evasión, pero de comprensión y paciencia. En el silencio se encontró extrañando a Richard. Extrañaba sus conversaciones, su risa, sus historias, incluso sus momentos silenciosos y reflexivos. Se dio cuenta de que no estaba lista para dejarlo ir, no sin darle la oportunidad de abrazarlo. Su decisión llamó a Richard invitándolo a conocerla. Se conocieron en el mismo café donde había ocurrido su
Primer encuentro. Esta vez ella no era la mujer perdida en el encanto de un hombre, sino una mujer decidida a encontrar la verdad. Richard. Comenzó su voz firme y su mirada resuelta. He decidido darte una oportunidad, no porque esté seguro de que hayas cambiado, sino porque no estoy listo para dejar ir lo que tenemos sin intentarlo. El rostro de Richard se iluminó con una sonrisa genuina de alivio, pero no dijo nada. Su silencio hizo eco de su comprensión. Las semanas que siguieron fueron desafiantes. Hubo momentos de alegría, de esperanza, pero también momentos de duda y miedo. Con cada paso adelante enfrentaron obstáculos, principalmente debido a la confianza oscilante de Elizabeth. Una noche se encontraron en el apartamento de Richard. Era un lugar acogedor que reflejaba el gusto ecléctico de Richard. Estaban en su sofá perdidos en una conversación cuando el teléfono de Richard se rompió. Era un mensaje de texto y el nombre del centro rojo. Melissa. El corazón de Elizabeth se detuvo. Su mente se convirtió en un remolino de miedo y duda. La historia se repetía. ¿A dónde iba? Ser otra Melissa en la vida de Richard. Capítulo 4. Debajo de la superficie. Ver el nombre de Melissa en la pantalla del teléfono de Richard envió una oleada de pánico a través de Elizabeth. Su mente se llenó con un enjambre de preguntas, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Richard la estaba tomando por tonta? ¿Estaba en contacto con Melissa a sus espaldas? Richard preguntó tratando de mantener la voz firme. ¿Por qué Melissa te envía mensajes de texto? Richard la miró con el ceño fruncido en la frente. Tomó su teléfono y leyó el mensaje. Elizabeth lo miró con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No es nada serio, Elizabeth, dijo tratando de sonar casual. Ella ha estado pasando por un momento difícil y necesitaba a alguien con quien hablar. ¿Alguien con quien hablar o alguien con quien manipular? Elizabeth respondió. Richard Said dejó su teléfono. Entiendo por qué estás molesto, dijo suavemente. Debería haberte contado sobre esto. Elizabeth se sentó allí con un sabor amargo en la boca. Sí, deberías haberlo respondido sintiendo una extraña mezcla de dolor e ira. Elizabeth. Lo sé, Richard. Necesito un tiempo a solas con eso. El camino de regreso a su apartamento fue borroso. Las luces de la ciudad parecían más tenues, la noche más fría. Cuando cerró la puerta detrás de ella sintió una ola de cansancio invadirla. La montaña rusa de emociones la había agotado dejándola entumecida. En los días siguientes Elizabeth se distanció ella misma de Richard. Necesitaba tiempo para pensar y descubrir lo que quería. Richard intentó comunicarse con ella, pero ella ignoró sus llamadas y mensajes. Necesitaba claridad y no iba a tener eso con él constantemente en su vida. Una noche, mientras estaba sentada en su café favorito, entró una cara familiar. Era Melissa. Miró alrededor del café antes de que sus ojos se posaran en Elizabeth por un momento. Solo se miraron la una a la otra. Y luego Melissa se acercó a ella. Elizabeth. Melissa saludó, su voz casi en un susurro. Melissa. Elizabeth respondió. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué te trae aquí? Escuché lo que pasó. Melissa comenzó, su voz llena de una extraña mezcla de simpatía y resolución. Quería hablar contigo. Elizabeth se sorprendió. ¿Por qué? Porque sé por lo que estás pasando. Melissa respondió. Estuve allí y quiero ayudar. Elizabeth la consideró por un momento. Sus palabras pintaron la imagen de un hombre hábil en la manipulación, un hombre que sabía cómo juega con las emociones de las personas, pero también habló sobre la amabilidad que él le había mostrado en los momentos en los que parecía genuinamente arrepentido de sus acciones, pero al final siempre vuelve a caer en sus viejos patrones. Melissa concluyó con una sonrisa triste en sus labios. Elizabeth se sentó allí hundiéndose, sintiendo en su estómago. Richard era realmente incapaz de cambiar, o la experiencia de Melissa era solo un lado de la historia. En sus ojos espero que encuentres las respuestas que estás buscando. Elizabeth. En los días siguientes Elizabeth se encontró en una profunda contemplación. Pensó en Richard, en el hombre que él le había mostrado y en el hombre que Melissa había descrito. Estaba dividida entre el miedo de conseguirlo. Estás cargando el peso del mundo, Liz. Sara dijo, preocupación grabada en su voz. Yo también tengo ganas, Elizabeth confesó con una pequeña sonrisa en sus labios. Lo que decidas, Liz, solo recuerda una cosa, Sara dijo, su voz llena de calidez. Confía en tu instinto. Él sabe que tu cabeza aún no se ha dado cuenta. Las palabras de Sara resonaron en Elizabeth. Ella sabía que tenía que tomar una decisión que podría llevarla a la felicidad o a la angustia y decidió confiar
En su instinto. Ella podía ver el alivio en sus ojos, pero ella no estaba aquí para ofrecer consuelo, ella estaba aquí para buscar respuestas. Richard comenzó su voz firme. He pensado mucho en esto y he decidido, quiero intentarlo, quiero creer que has cambiado. Richard la miró, una variedad de emociones parpadeando en sus ojos. Elizabeth dijo. Su voz se llenó de gratitud y alivio, pero agregó levantando una mano, si descubro que has estado mintiendo, si descubro que has estado mintiendo. Estás jugando conmigo, se acabó. Richard asintió con una mirada seria en su rostro. Entiendo, dijo, y con eso Elizabeth decidió sumergirse de cabeza en la incertidumbre que era Richard. Capítulo 5. La artimaña se deshizo cuando Elizabeth comenzó a reconstruir su relación con Richard cada día que traía nuevas revelaciones. Richard hizo un gran esfuerzo por ser transparente, compartiendo sus miedos y dudas, sus arrepentimientos y aspiraciones, para cernirse sobre su felicidad, y entonces un día todo se derrumbó. Estaban en un evento de caridad organizado por la compañía de Richard. El aire se llenó de risas en la conversación por la habitación llena de vida. Elizabeth estaba al lado de Richard con una sonrisa orgullosa en su rostro. Fue entonces cuando la vio, una mujer con cabello rojo llameante. Sus ojos se fijaron en Richard. La mujer le parecía familiar, pero no podía ubicarla, y luego se dio cuenta de que la mujer era Clara, la que Melissa había mencionado en su historia del engaño de Richard. Elizabeth sintió un nudo en su estómago porque Clara estaba aquí. ¿Estaba Richard todavía involucrado con ella? Mientras estos pensamientos inundaban su mente, vio a Clara caminando hacia ellos. Richard, Clara dijo que su voz era dulce y azucarada. Ha pasado un tiempo. El rostro de Richard palideció al ver a Clara. Clara dijo que su voz era apenas un susurro. Elizabeth lo miró, su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿La conoces?, preguntó su voz temblorosa. Richard se giró hacia ella, sus ojos se llenaron de pánico. Elizabeth, y antes de que pudiera terminar, Clara interrumpió. Él me conoce bien, dijo con una sonrisa engreída, labios que usamos hasta la fecha. Elizabeth sintió una punzada de dolor. ¿Por qué Richard no había mencionado esto? ¿Se estaba escondiendo más de ella? Veo que no has cambiado, Richard. Clara continuó con los ojos llenos de diversión siempre. Sus ojos se llenaron de dolor y traición. Richard, ¿es así de cierto?, ella preguntó, su voz apenas un susurro. Richard la miró, sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Isabel I, pero antes de que pudiera terminar, Elizabeth se dio la vuelta y se fue. Ella salió del evento, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Richard intentó seguirla, pero ella ya no estaba. Los días siguientes fueron borrosos para Elizabeth. Se sintió traicionada, herida y enojada. Richard intentó acercarse a ella, pero ella ignoró sus llamadas y mensajes. Necesitaba tiempo para procesarlos y darle sentido. No quise causar problemas porque lo hiciste, Clara. Elizabeth preguntó con voz firme. Quería lastimar a Richard. Clara confesó que me lastimó y quería que él sintiera el mismo dolor. Elizabeth se sorprendió. ¿Y qué pasa con el dolor que me causaste? Lo siento, Elizabeth. Clara respondió con voz llena de genuino arrepentimiento. No pensé en las consecuencias. Elizabeth se quedó sentada con un sabor amargo en la boca. Bueno, ciertamente lo lograste, dijo con voz fría. Me lastimaste y lastimaste a Richard. Realmente lo siento, Elizabeth. Clara dijo con la voz quebrada. Elizabeth colgó. Una sensación de vacío invadiéndola. Se sintió manipulada, pero también sintió una extraña sensación de alivio porque la verdad había salido a la luz y ahora podía tomar una decisión. Llamó a Richard pidiéndole que la conociera. Parecía cansado, sus ojos llenos de arrepentimiento. Pero ella no estaba aquí para ofrecer consuelo, ella estaba aquí para buscar el cierre. Richard comenzó, su voz firme. Ya no puedo hacer esto, las mentiras, los secretos, es demasiado. Ya terminamos. Richard la miró con los ojos llenos con dolor. Isabel I, pero ella lo interrumpió. No, Richard, dijo su voz llena de resolución. Esta es mi decisión. Adiós. Y con eso se alejó de Richard, de las mentiras y la traición, del dolor. Amado, ella estaba herida, pero también era libre, y en eso libertad encontró su fuerza. Capítulo 6. La búsqueda de la verdad. El corazón de Elizabeth sintió pesado el dolor de la traición, un recordatorio constante de su pasado con Richard. Decidió concentrarse en sí misma y encontrar consuelo en la soledad, pero mientras navegaba por su vida diaria no podía. Sarah se unió a ella, había sido un pilar constante de apoyo para Elizabeth, ofreciéndole consuelo y fortaleza. Al ver que su amiga Elizabeth podía, no puedo evitar sentir una sensación de calidez. Te ves mejor, Liz, Sarah dijo, sus ojos se llenaron de preocupación. Me siento mejor, Sarah. Elizabeth respondió, una pequeña sonrisa en sus labios. Bien, Sarah dijo.
Devolviéndole la sonrisa. Te mereces felicidad, Liz. Elizabeth miró a su amiga con el corazón lleno con gratitud. Gracias, Sara, dijo su voz llena de emoción. No sé qué haría sin ti, Sara. Le dio un cálido abrazo susurrando palabras de consuelo. Siempre estaré aquí para ti, Liz. En los siguientes días Elizabeth se encontró reflexionando en su pasado. Pensó en Richard, en Clara y Melissa, en la compleja red de mentiras y engaños. Se preguntó sobre la verdad, sobre lo que realmente pasó. Un día recibió una carta a él. No tenía remitente y la letra era desconocida. La curiosidad alcanzó su punto máximo. Lo abrió. Era una carta de Clara. En la carta, Clara confesó sobre su pasado con Richard. Habló sobre la relación, sobre el amor que habían compartido y el dolor que se habían infligido el uno al otro. Habló sobre sus celos, sobre su necesidad de venganza, sobre sus acciones en el evento de caridad. Se disculpó por sus acciones, por el dolor que le había causado a Elizabeth, pero lo que llamó la atención de Elizabeth fue la mención de Clara de un hombre llamado Jake. Según Clara, Jake era un viejo amigo de Richards que sabía de su pasado y que podría proporcionar la verdad sobre Richards. Elizabeth estaba desgarrada. Una parte de ella quería olvidarse de Richard para seguir adelante, pero otra parte de su anhelo de conocer la verdad, y por eso decidió encontrar a Jake. Encontrar a Jake no fue difícil. Decidieron conocer a Jake. Era un hombre alto con una sonrisa cálida y ojos amables. Saludó calurosamente a Elizabeth ofreciéndole un asiento. Lamento lo que estás pasando, Elizabeth, comenzó su voz llena de simpatía. Me enteré de lo que pasó. Gracias, tú, Jake. Elizabeth respondió con voz firme. Aprecio tu disposición a conocerme. No pude negarme, Jake dijo. Una suave sonrisa en sus labios, especialmente después de lo que me dijo Clara. Elizabeth asintió respirando profundamente. Quiero saberla verdad, Jake dijo, su voz lleno de resolución. Sobre Richard. Jake la miró con los ojos llenos de comprensión. Está bien, dijo, te contaré todo lo que sé. Entonces Jake comenzó a compartir su historia. Habló sobre su amistad con Richard, sobre su pasado compartido. Habló sobre las relaciones de Richard. Jake habló sobre el remordimiento de Richard por sus esfuerzos genuinos por enmendar. Richard no es perfecto, Elizabeth. Jake concluyó, su voz llena de sinceridad, pero está tratando de cambiar, está tratando de ser un mejor hombre. Elizabeth se sentó allí con su mente zumbando con pensamientos. Las palabras de Jake pintaron una imagen diferente de Richard, una imagen de un hombre imperfecto que lucha por el cambio. Después de agradecer a Jake por su honestidad, dejó su corazón pesado con una mezcla de emociones. Sintió simpatía por Richard, pero también sintió enojo por sus mentiras y su engaño. Pero en medio del caos se dio cuenta de una cosa que necesitaba. Ella estaba aquí para buscar respuestas. Mientras caminaba hacia el parque donde habían decidido encontrarse, sintió una extraña sensación de calma. Estaba herida, estaba enojada, pero también estaba decidida. Estaba lista para enfrentar la verdad, lista para enfrentar a Richard. Capítulo 7. El final. Redemption. El sol comenzaba a ponerse cuando Elizabeth se acercaba al parque, proyectando largas sombras sobre el familiar patio de juegos donde habían compartido muchos momentos felices. Ampliando la sorpresa y luego suavizándose con un toque de esperanza, Elizabeth le susurró a Richard. Ella dijo, parándose frente a él, su voz firme, necesitamos hablar. Richard asintió indicándole que se sentara. Se sentaron en silencio por un momento. El aire se llenó de anticipación. Finalmente Elizabeth habló. Se declara y Melissa. Richard cerró los ojos dejando escapar un largo suspiro. Elizabeth levantó la mano para detenerlo. Déjame terminar, Richard. Richard asintió con los ojos llenos de arrepentimiento y una pizca de miedo. Hablé con Clara y hablé con Jake. Escuché sus historias, sus perspectivas. Elizabeth respiró hondo, reuniendo coraje. Ahora quiero escuchar tu historia, Richard. La verdad. Richard la miró. Sus ojos se llenaron de alivio y gratitud. Gracias, Elizabeth, susurró, su voz llena de emoción. Gracias por darme una oportunidad. Y entonces Richard comenzó a compartir su historia. Habló sobre su relación con Clara, sobre el amor que habían compartido y el dolor que se habían infligido el uno al otro. Admitió sus errores, sus arrepentimientos, confesó sobre su engaño, su traición. Se disculpó por sus acciones, por el dolor que le había causado a Elizabeth. Mientras Elizabeth escuchaba su confesión, sintió una mezcla de emociones: ira, herida, traición, pero también comprensión, simpatía. Perdón, Elizabeth. Richard dijo con la voz quebrada. Lo siento mucho. Estaba asustado, confundido, no quería lastimarte. Elizabeth lo miró. Sus ojos se llenaron con una mezcla de dolor y resolución. Tú me lastimaste.
Richard dijo, su voz estaba llena de emoción, pero también entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Richard la miró, sus ojos se llenaron de esperanza. ¿Esto significa que podemos? Elizabeth sacudió la cabeza interrumpiéndolo. No, Richard, ella dijo con voz firme, no podemos volver atrás, no después de lo que pasó. Richard asintió con los hombros caídos. Entiendo, Elizabeth, dijo con voz llena de arrepentimiento, pero Elizabeth continuó. Para nosotros, pero para ti. Richard la miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Creo que puedes cambiar, Richard. Dijo su voz llena de convicción. Creo que puedes aprender de tus errores, que puedes ser un mejor hombre. Richard miró sus lágrimas brotando de sus ojos. Gracias, Elizabeth, susurró su voz llena de emoción. Lo intentaré, lo prometo. Elizabeth asintió. Con una pequeña sonrisa en sus labios. Sé que lo harás, Richard, dijo su voz llena de esperanza. Con eso se separaron. Sus caminos divergieron. Elizabeth abandonó el parque. Una sensación de cierre se apoderó de ella. Se sintió herida, pero también sintió esperanza. Esperanza para Richard, esperanza para ella misma. En los días siguientes Elizabeth se concentró en sanar y reconstruir su vida. Abrazó su soledad encontrando fuerza en su independencia. Se apoyó en sus amigos, especialmente en Sara, para apoyo y consuelo. También encontró consuelo en su trabajo, entregándose a sus proyectos con pasión y dedicación renovada. Richard, por otro lado, tomó en serio las palabras de Elizabeth. Se enmendó con Clara y Melissa buscando su perdón por sus acciones pasadas. También buscó ayuda profesional para asistir sesiones de terapia para abordar sus problemas e inseguridades. Comenzó a trabajar como voluntario en un refugio local y encontró un sentido de propósito y satisfacción al ayudar a los demás a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Y así la historia de Elizabeth y Richard llegó a su fin. Fue una historia de amor y traición, de engaño y redención. Fue una historia que les enseñó sobre el poder de la verdad, la importancia del perdón y la fuerza en las segundas oportunidades. Al final ellos ambos encontraron lo que buscaban. Elizabeth encontró su fuerza, su independencia. Richard encontró su redención, su segunda oportunidad, y mientras sus caminos divergían, sus corazones permanecieron conectados, atados por los recuerdos compartidos de amor, dolor y esperanza.